Buenas tardes, les doy la bienvenida. Mi nombre es Javier Jiménez, Javier Fórcola, director de Questa Casa Editrice madrileña. Parlo la lingua italiana perché il nostro carissimo Luigi è nato a Roma. Bueno, tenemos la suerte de contar con la colaboración inestimable de la Fundación Ortega Marañón, a la que le doy mi más sentido agradecimiento por esta acogida. Federico, muchas gracias. Como les he dicho, bienvenidos a pesar de esta tarde tempestuosa. El invierno ya está aquí. No sé si las rebajas, pero el invierno ya está aquí. Pablo Guimón, muchísimas gracias por acompañarnos y por hacer de contertulio de lujo con Luis de León Varga. Presentamos su tercer libro forcoliano. Luis ya es un forcoliano de pro, plenipotenciario, con este tercer magnífico libro, Excesos femeninos, delirios masculinos, una lectura de nuestro tiempo. Luis nos viene acompañando desde hace muchos años y Fórcola en breve va a cumplir 20 años. El tiempo pasa rápido para todos. Y amigo de la editorial desde muy al comienzo, muy vinculado por su profesión de periodista cultural durante años en la agencia EFE, y lector ávido, curioso, bibliófilo y empedernido coleccionista de personajes excéntricos del siglo XX, como ha demostrado en sus 3 libros forcolianos, como les decía. Inauguramos su trayectoria en esta editorial con su espléndida novela, Los Durmientes, algunos de ustedes ya lo habrán leído, donde, igual que su antepasado Corpus Varga, el amor por Madrid es más que patente, pero es un amor compartido con la Italia de la Dolce Vita, de los actores y directores que vienen con este ímpetu a rodar a la Gran Vía, a Chicote, y donde se mezclan personajes turbios de la historia reciente española, ¿no? Pero donde, sin lugar a dudas, Luis está destacando con voz propia es en el género ensayístico, en este ensayo híbrido entre investigación, historia cultural, donde la música, el cine, los personajes turbios de la noche se mezclan en un montón de historias. Yo creo que muchas de las cuales te hubiera gustado vivir, Luis. Yo creo que tienes las tuyas, con lo cual queda pendiente tu autonovela. En Narcisistas Contemporáneos, Groupies, Playboys y Nocturnidades, yo creo que ya hubo una primera acometida a un universo que ha desarrollado muchísimo más en este segundo libro, Excesos femeninos, delirios masculinos. En honor a uno de los próceres de esta institución, que es don José Ortega y Gasset, al que le tengo verdadera veneración, he estado buscando en mis obras completas lo que don José decía del delirio o del exceso y no he encontrado nada. Pero sí he encontrado, como no, palabras muy sabias sobre el narcisismo, que también está muy presente en este libro segundo. Y decía don José, al hilo de su lectura del Martín Fierro, que la tragedia de Narciso es que está ocupado exclusivamente en contemplarse, le hago a su propia imagen, es decir, que no vive, solo tiene una vida imaginaria, aparente, ficticia. Lo grave del narcisismo no es que desatienda a los demás, a lo mejor recuerdan esa frase de si quieren ayuda que la pidan, sino que lleva a desatender la propia persona real, la auténtica vida. En este segundo libro, en tu segundo ensayo, hay mucho narcisismo de nuevo, pero es el exceso, el comportamiento excesivo de estos personajes del principios del siglo XX hasta un poco avanzado el siglo XXI, lo que nos va a hechizar y nos va a atrapar. Personajes curiosos como Dorothy Wilde o como Patti Smith o nombres propios de la movida madrileña que en parte viviste y donde hay un retrato muy nuevo y muy distinto. O
un nombre propio que me ha fascinado, me atrapó ya desde la primera lectura que hice de tu primer manuscrito de este libro, Timothy Leary, ¿no? Y toda la psicodelia, o una nueva visión más personal, íntima de Michel Foucault, el filósofo y psicólogo, ¿no? Enhorabuena por este tercer ensayo, o este tercer libro, segundo ensayo. Gracias por confiar en tu casa editrice, amigo, carísimo amigo. Mil gracias, Pablo Guimón, y a todos ustedes que disfruten de la velada. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Es un placer estar aquí con Luis, periodista, observador de la realidad, tanto a través de sus conversaciones, de sus libros que mencionabas y de su revista también, Libros, Nocturnidad y Alevosía, que muchos conocéis. En esta ocasión, con su nuevo libro, Luis se adentra en el concepto, como decíamos, del exceso, ¿no? El exceso entendido como un rasgo del comportamiento humano que nos lleva a transgredir, ¿no? a ir más allá de los límites que se nos imponen. Una característica del comportamiento que encaja muy bien, además, en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Hiperindividualista, competitiva, ultracapitalista, tecnológica. Bueno, basta mirar a nuestro alrededor para ver tanto en el mundo del trabajo, de la política, de la economía, incluso todo este tipo de actitudes excesivas que aborda Luis en su libro. Pero lo que propone Luis es un viaje desde el pasado inmediato al momento actual para comprender mejor todo ese proceso, ¿no? Un viaje a través de distintas figuras del siglo XX y también de principios del siglo XXI, que han encarnado, que han abrazado desde diferentes ángulos, desde diferentes territorios, ese exceso, ¿no? Aunque ahora lo veamos en todo su esplendor, defiende Luis, el exceso no es un invento del presente. Hay testimonios de comportamientos excesivos desde que hay testimonios desde la antigüedad. Pero el exceso sí se ha movido siempre en el ámbito privado, algo que cambia, defiendes, en el siglo XX, ¿no? que cambia ya de una manera más abierta, ¿no? El exceso se hace público y se convierte en un signo de diferencia o de distinción incluso, ¿no? Se convierte en una herramienta para diferenciarse. Y defiendes también que el exceso, para ser reconocido como tal, o sea, para que sea realmente un exceso, debe ser público. Bueno, es el caso de los personajes que has escogido, unos personajes muy variados, muy interesantes todos, desde Dolly Wilde, la sobrina de Oscar Wilde, en los locos años 20, ¿no? Un personaje poco conocido, hasta Ana Curra en los años de la movida en Madrid, pasando, como decías, por Timothy Leary, profeta de la psicodelia, por Foucault, o por Robert Mapplethorpe y Patti Smith y ese Nueva York de los 60. Todos ellos, desde diferentes épocas y de diferentes mundos, muestran que en esencia el exceso refleja nuestra insatisfacción humana con la moderación, ¿no? Somos criaturas de apetito, criaturas de imaginación, siempre en búsqueda de intensidad, ¿no? De placer, de conocimiento, de poder, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que se desprende de tu libro es que el impulso hacia ese exceso es profundamente humano, ¿no? Vamos a empezar por el principio. ¿Por qué decides hacer, bueno, es algo que va en la tónica con lo que vienes escribiendo, pero ¿por qué decides hacer un libro sobre el exceso? Bueno, yo, un inciso, primero de todo quiero agradecer a todos los que habéis venido bajo esta tempestad, porque la verdad que tiene un mérito increíble, ¿entiende? Entonces, pero también es muy acorde al asunto del libro, porque es el exceso. Entonces, evidentemente, hemos llegado a un punto que aquí un temporal es un exceso en una ciudad como Madrid. No se puede andar, no hay taxi, no sé, en fin, la gente, tengo como 50 o 60 WhatsApp de gente disculpándose por último momento, si no se podía suspender, en fin, el exceso. Lo máximo, hemos llegado, una lluvia, un temporal, pero bueno, yo os agradezco a todos muchísimo que habéis venido, seguís viniendo, gracias y gracias. Bueno, pues ahora podemos empezar, bueno, y también a todos los aquí, hay algunos que además han venido de lejos, etcétera. Bueno, ¿por qué decías lo del exceso? Yo creo que en estos momentos falta una visión del presente y del presente tirando al futuro inmediato, en el sentido de que casi todo lo que se habla, escribe, etcétera, sobre todo aquí en España, es más bien sobre el pasado reciente o pasado remoto, lo que sea, ¿no? Pero como estamos entrando en una época nueva, hemos entrado ya, vamos, no hace falta esto
ser muy listo para darse cuenta, pues se están produciendo fenómenos nuevos, ¿no? Entonces, mi anterior libro, por ejemplo, pues que explicaba los orígenes del narcisismo, que es un asunto que hoy día está a la orden del día. El exceso, pues yo lo que veo es que esta es una sociedad muy excesiva, o sea, todos en el ámbito del trabajo, la política, incluso nuestra propia vida personal, ¿no? Porque estamos con 40 cosas al mismo tiempo, no sabemos, en fin, todos los frentes que tenemos que atender, o sea, verdaderamente no son unas vidas muy tranquilas, ¿no? Entonces, lo que pasa que el exceso, bueno, pues puedes hacerlo sobre los objetos, qué sé yo, sobre la relación que tengo yo con mi móvil, que realmente es la mujer de mi vida, ¿me entiendes? El móvil porque la tengo siempre conmigo, la uso, perdón con lo de la uso, en fin, o sea, una cosa, ¿me entiendes? Tal, y bueno, pues también me marca y tal, ¿no? Pero yo he preferido hacer el exceso sobre el comportamiento humano, ¿no? sobre la gente. Entonces, ¿por qué hay esa tendencia, o como se pueda llamar, que una personalidad es más excesiva que otra? Y eso lo vemos constantemente. Entonces, pues bueno, la mejor forma de explicarlo, en vez de hacer unas grandes teorizaciones, que alguna hay, pues es contar la vida de gente que fue muy excesiva, y luego darse cuenta cómo este exceso ha ido cambiando, porque el exceso, que ya lo veremos un poco, depende también, es una moda. O sea, nace, por ejemplo, no sé, en el siglo X, pues el exceso era otra cosa, lo que se entendía por exceso, que ahora no, y viceversa, ¿no? O sea, que el exceso es una historia cambiante, y además depende. O sea, por ejemplo, si tú te tomas 40 huevos fritos, pues es una cosa muy excesiva, ¿no? Además, seguro que hoy día todo el mundo dirá, bueno, el colesterol que se ha metido, la grasa, tal. Pero bueno, hace tiempo no era así. Entonces, bueno, lo que me he fijado es en estos personajes muy excesivos para ver que se mueven en distintos espacios, para ver la evolución del exceso hasta ahora mismo, desde el comienzo del siglo XX, que es cuando cambia el concepto, hasta ahora mismo. ¿Y te atreverías a compartir con nosotros una especie de definición de qué entiendes tú por exceso? Porque, o sea, ¿qué diferencia un comportamiento? ¿Cuándo un comportamiento empieza a ser claramente excesivo? ¿Hay una graduación? ¿Cómo definirías el exceso? Bueno, yo creo que el exceso es, siempre hay, como si dijéramos, frente a una línea, podríamos decir, una cierta normalidad, que esa normalidad, repito, es cambiante, depende las épocas y los siglos y tal. Pero el exceso es algo que tú, de alguna manera, alcanzas un límite, pero no tanto un límite social, por así decirlo, o sea, qué sé yo, ¿no? O sea, una cosa que está prohibida, y meterte por una calle con dirección prohibida y viene un coche enfrente, entonces tú, sino que fundamentalmente es romper tus límites. O sea, cada uno tenemos nuestros límites. Entonces, si tú estás jugando con tus límites, entonces una noche sales y tomas 4 copas, que es lo habitual y lo aguantas, pero otra noche tomas 8 copas y acabas totalmente fuera de combate, tú de alguna manera te has excedido frente a ti. Otra cosa serán las consecuencias que tenga, yo qué sé, pues que puedes investir con otras personas o que vayas al hospital o algo así, ¿no? Entonces, el exceso fundamentalmente, por un lado, es esto, y por otro, es como si dijéramos una mezcla entre el impulso y el comportamiento. Y esto es importante, porque todos tenemos impulsos, ¿no? Entonces, o sea, a mí me puede gustar mucho, pues, yo qué sé, salir por el campo y tal, ¿no? Etcétera, o darme una vuelta, etcétera, ¿no? Y luego hay otra cosa que es el comportamiento, pero en cambio a lo mejor soy sedentario, me gusta quedarme en casa, entonces esa pequeña, no contradicción, ¿no? Pero sino equidistancia, pues es lo que produce, ¿no? O sea, que es lo que produce un poco el exceso, por así decirlo, ¿no? Entonces el exceso siempre es como un intento, ¿no? Como una motivación que uno tiene de ese impulso que te lleva a hacer algo, lo cual en principio no es malo, porque bueno, toda la vida pues tienes que moverte por impulsos, ¿no?
pero luego están los comportamientos y hasta dónde llega ese impulso. Entonces el exceso es como si éramos es un territorio fronterizo, ¿no? Pero que se ve claramente. Cuando alguien es excesivo, lo ves, de verdad, se ve claramente. Lo que conviene destacar es que hay que diferenciar el exceso de la adicción, porque rápidamente podéis decir, bueno, entonces claro, uno que bebe y tal, pues es un alcohólico o no sé qué y tal. La adicción y el exceso no tienen nada que ver, porque el exceso, uno puede beber, lo que he dicho antes, y me repito, de beber muchas copas una noche y tal, pero no necesita por la mañana beber para levantarse de la cama. Un alcohólico, un adicto a cualquier cosa, yo estoy poniendo un ejemplo del alcohol, necesita beber por la mañana según se levanta para empezar el día. O sea, está sujeto a una servidumbre, que la persona excesiva no puede hacerlo o no. Hablas de un baremo, digamos, personal, ¿no? Sí. De lo que mide el exceso. Pero bueno, antes de entrar en algunos de los personajes que tratas, me gustaría que expliques un poco esa diferencia que hablabas o sea, aunque sea, insisto, un baremo personal, también hay un cambio de los comportamientos excesivos en la antigüedad o incluso en el siglo pasado o ahora, ¿no? ¿Cómo definirías ese cambio? ¿Qué caracteriza los excesos de ahora frente a los de antes? Bueno, en la antigüedad, o sea, yo me remonto al exceso, la antigua Grecia estaba mal visto y era castigado. Bueno, y hay cantidad de obras y héroes de la mitología griega que precisamente castigados por cometer excesos, pues Ícaro intentar llegar hasta el sol, Agamenón, tal. O sea, en la antigüedad el equilibrio era el término medio y entonces se veía el exceso como un desorden, como algo que intentaba romper el equilibrio natural del mundo y de las cosas y tal. Este concepto cambia a partir del romanticismo y del siglo XIX, en el cual ya el exceso entonces se convierte en una afirmación de un yo frente a un límite que intenta superar para conocerse más a sí mismo, por lo que sea y tal, ¿no? Luego ya en el siglo XX, pues el exceso es fundamentalmente una obra, está hecho por mujeres, porque ahí entramos en las oleadas feministas que hubo durante el siglo XX, minorías sexuales que también sirvieron para conquistar derechos y espíritus libertarios. Y en el siglo XXI el exceso es fundamentalmente masculino, producto de esa especie de que el hombre en estos momentos hay muchos que están como desorientados sobre qué es la masculinidad. Entonces hacen excesos para reafirmarse en esa masculinidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que saltan, ¿no? Y luego lo podemos ver un poco más en detalle, los salto base, estos que se tiran un paracaídas de 1000 metros, que el 60% mueren, o sea, estadísticamente, no porque lo diga yo, ¿entiendes? Y tal. Entonces, bueno, esa es la variedad del exceso, ¿no? Así, a largo. Vamos a ir, si te parece, viendo un poco los perfiles que tratas. Bueno, el primer perfil que eliges, el que abre el libro, es el de la sobrina de Oscar Wilde, una mujer de vida excesiva, poco conocida entre el público. ¿Cómo podrías explicarnos quién fue Dolly Wilde? Bueno, pues Dolly Wilde fue una mujer que era la sobrina de Oscar Wilde, y entonces, pues, claro, era anglo-irlandesa, y su padre era, claro, hermano de Oscar Wilde, pero era un periodista alcoholizado, que prácticamente envidioso del éxito del hermano, y su madre, pues era una mujer guapa, que le gustaba mucho la gente del mundo literario, y estos pues vivían en casa a costa de Oscar Wilde. Cuando Oscar Wilde le llega la ruina, pues la abundancia pues se acaba, y esta chica es internada en un colegio y prácticamente no tiene conexión con su familia, ¿no? Es totalmente, está aislada y tal. Entonces sale muy independiente, sale muy libre, y entonces con 18 o 19 años va a Francia, que es el motivo de la Primera Guerra Mundial, para enrolarse como conductora de ambulancias en la guerra, en el frente. Fue condecorada por su valentía y tal, ¿no? Dolly Wilde era lesbiana, aunque ella no quería hacer una cuestión de etiqueta y decía
que no era una cuestión exactamente así, pero más o menos, ¿no? Entonces, claro, el problema de Dolly White fue que era una mujer muy audaz, muy valiente, tenía mucho talento, era muy inteligente, ella se esperaba que hubiera hecho algo en el mundo literario, alguna obra, pero tenía un lastre emocional, un lastre pues que no había tenido vida familiar, y entonces lo que buscaba era un amor, o sea, un amor, iba a decir verdadero, pero bueno, no sé cuál es el amor verdadero, ¿no? Es el amor, o sea, una pareja estable, en fin, en ese sentido, ¿no? Y claro, conoció a un personaje increíble del siglo pasado, que es Natalie Barney, que era una multimillonaria norteamericana, que vivía en París, que era lesbiana, y esta mujer pues no tenía parejas, tenía muchas mujeres, pero no parejas estables y tal, y ella se enamoró mucho de esta mujer, y al final pues no consiguió, claro, una relación estable, etc. Y entonces eso la debilitó. Por otro lado, como no trabajaba y vivía un poco a costa de sus amistades ricas y de todas estas cosas, pues, y hacía mucha vida en los años 20, pues que en la vida, los locos años 20, de fiestas, juergas, alcoholes, y empezaron las drogas a circular, pues ella empezó un poco con todo ese mundo. El resultado fue que, claro, como tenía esa carencia afectiva, que además no la podía satisfacer, empezó a usar el alcohol y las drogas como sustituto para ese tipo de cuestiones, y entonces al final pues acabó sí siendo una adicta y murió no se sabe exactamente por qué, en un hotel de Londres. Y tal. O sea, eso fue un poco así en grandes rasgos. O sea, yo diría que es un exceso clásico, no es lo que ahora se entendería por sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Pues entonces no había rock and roll, en fin, o sea, un poco actualizado, ¿no? Bueno, de Dolly Wilde y los locos años 20 en Europa saltamos a la California de los 60-70 con un personaje increíble llamado Timothy Leary, de una biografía completamente azarosa y excesiva. Que en su caso, bueno, cuéntanos un poco o sea, por qué lo eliges y un poco cuál fue tú crees, el motor para todos esos excesos, ¿no? Bueno, Timothy Leary es un personaje extraordinario del siglo XX, o sea, por muchas cosas, ¿verdad? Saltamos de los años 20 a los años 50, 60, porque claro, luego llegaron los años 30, la Segunda Guerra Mundial, entonces no hubo motivo para el exceso privado, ¿no? Eran todos excesos colectivos, por así decirlo. Entonces Timothy Leary era un psicólogo que era muy inteligente, era un hombre muy atractivo y bueno, pues este personaje increíble por su vida y por todas sus circunstancias, pues realmente empezó desde un principio, pues también su padre le abandonó la familia, había sido alcohólico y tal, empezó a abusar del alcohol. Y entonces tuvo una desgracia terrorífica, que bueno, esta más era muy mujeriego, y entonces, pues bueno, tenía la mujer, pero luego tenía sus historias por ahí. Y entonces la mujer, que era una señora un poco frágil y tal, pero también bastante adicta a la bebida, pues resulta que se suicidó, porque justo una noche, el día antes de su cumpleaños, porque le vio, porque con un amante que él llamó para despedirse, porque el amante se iba ese fin de semana, y entonces ella lo vio, le gritó, se cayó, tal y cual, entonces bueno, le metió a la cama, y ella luego, cuando él estaba dormido, se metió en el garaje familiar y le dio al gas y tal, lo cerró y se suicidó, y encima tenía 2 hijos que lo vieron todo y tal. Entonces, claro, aquello le marcó, ya le cargó tomar a 2 hijos y tal. Pero para él, fundamentalmente, su descubrimiento fue el ácido, ¿no? El ácido era legal en Estados Unidos y en Europa y en todo el mundo, se ilegalizó a finales de los años 60 y se usaba fundamentalmente en psiquiatría para intentar curar diversas cuestiones, síndromes diversos y tal, ¿no? Entonces Leary lo descubre en un viaje a México, en unas vacaciones, y de repente, como psicólogo, cree que es el instrumento ideal para encontrar la verdadera conciencia, más allá de la psicología. Se da cuenta que supera con mucho a la psicología,
teoría psicológica, y entonces hace de él pues, un evangelio, por así decirlo, y empieza a promocionarlo, y eso es un poco, o sea, la gran historia de su vida, ¿no? Vamos, el descubrimiento de eso. Y luego, pues claro, mejor seguimos, porque Bueno, pero en este caso yo creo que Liri puede representar también un poco la atracción hacia el exceso, ¿no? El cómo conectó con tanta gente de todo el mundo y cómo sigue fascinando, ¿no? Incluso hoy en día, ¿no? Una figura de culto casi. ¿Por qué ese exceso es tan atractivo? Bueno, pues porque yo creo que siempre en el exceso cuenta mucho el medio ambiente, o sea, el momento en el cual tú vives. Entonces, igual que veíamos que Dolly Wilde pues, le tocaron los años 20, los locos años 20, con un medio de unas ciertas características, pues a Liri vivió los años 60 en Estados Unidos. Entonces, fue el momento en que Estados Unidos era la potencia absoluta, había ganado la Segunda Guerra Mundial, la economía iba como un tiro. El único problema de Estados Unidos era la guerra de Vietnam, que estaban ahí combatiendo en Vietnam contra los comunistas, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, toda esta historia, y entonces muchos jóvenes eran reclutados para ir a la guerra y tal, ¿no? Y luego, por otro lado, pues claro, en esos años es cuando nace la contracultura, o sea, un poco el mundo juvenil es un poco, pues, sí, para entenderlo mejor, lo que puede estar empezando a pasar ahora con la generación Z, de todas estas rebeliones juveniles que están empezando ahora, tal, ¿no? Los jóvenes se dan cuenta que los mayores y tal, pues no satisfacen sus necesidades, que puede haber un mundo alternativo a lo que es, y entonces se lanzan pues, a buscar otras cosas, ¿no? Y entonces él, pues de repente, encuentra este medio ambiente. Y claro, el ácido, que es una droga potente en el sentido que te da o sea, te hace alucinar y todo esto, a la gente mayor, pues en fin, a nuestras edades, porque vemos que aquí que somos más bien mayores, pues no nos vamos a poner meter ácidos, ¿no? Pero la gente joven, pues sí, era más propensa, ¿no? Y entonces encontró en la juventud, y además el surgimiento del movimiento hippie, de los hippies y todo esto, pues el público ideal, ¿no? Y entonces él se convirtió en un ídolo de la juventud norteamericana. Entonces esto le creció, él era muy narciso y tal, entonces le creció de una forma extraordinaria, y fue uno de los líderes que, bueno, hacía concentraciones y tal, en San Francisco, una concentración y tal, que había de 200.000 personas, cosas de estas, ¿no? Pero no tuvo en cuenta que, claro, se empezó a enfrentar al Estado, a los sistemas, y entonces, pues, muchos le recomendaron que tuviera cuidado, él no lo tuvo, y al final, pues, acabó bastante derrotado y bastante mal, ¿no? Después pasas a Catherine Millet, con la que, digamos, abordas el exceso sexual, ¿no? ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué lo hace diferente de otros excesos? Bueno, Catherine Millet, que vive todavía, o sea, cosa importante, conviene precisarlo, por si está aquí en el auditorio y si se levanta en algún momento y tiene algo que decir, que podría decir, evidentemente es una mujer que para mí yo la he puesto como el exceso sexual, porque bueno, ella misma reconoció que se había acostado con 1.800 hombres, entonces bueno, es una cifra notable, ¿no? O sea, no sé si está en el récord Guinness o esto, porque tampoco lo he mirado, pero desde luego la cosa va fuerte. Y además, la motivación, ella escribió un libro cuando ya era mayor, ¿no?, que se llama La vida sexual de Catherine, y ponía M. que tuvo mucho éxito, se vendió 2 millones de ejemplares en todo el mundo. O sea, no era un libro pornográfico, ¿no?, en absoluto, sino intentaba explicar el porqué de su actitud, ¿no?, de su historia y tal, porque decía que estaba mitificado toda esa sexualidad de los años 70, porque ella es más bien de los años 70, 80, estaba mitificada y quería saber un poco el porqué. Entonces, ella lo que representa es ese tipo de exceso sexual, en el sentido de que es curioso que una mujer que ha practicado tanto sexo, al final lo que te viene un poco a decir que bueno, lo suyo era un sentirse, bueno, pues como si pudiera hacer deporte, ¿no? Una cosa, no buscaba nada, tampoco pedía nada, o sea, no era una mujer que pidiera dinero,
Y luego además a los hombres estaban encantados porque no buscaba novio, ni padre, ni que la embarazaran, ni cosas de este tipo, con lo cual pues también era un factor añadido, ¿no? Entonces lo suyo era sencillamente que se sentía transportada y feliz de satisfacer a otras personas y como mucho más libre. Y sobre todo creía que estaba en un tipo iba a decir, de grupo, de gente, que estaban por encima de los demás, porque como no tenían ningún tipo de inhibición y ella sabía mucho del sexo, claro, por haber practicado mucho, pues ella se sentía como pertenecer a una categoría superior y tal, ¿no? Lo que pasa que, curiosamente, luego, claro, ella se casó con tuvo varias parejas, 2 parejas, y con un hombre se casó, se casó con él, que fue su marido, y de repente pues le entraron unos celos horrorosos con su marido, porque su marido tenía ahí unas cuantas historias, pero ella seguía teniendo historias, y le entraron unos celos patológicos, porque el marido tenía tanto así que le buscaba, era como un arqueólogo, ella misma lo dice, ¿no? O sea, buscaba hasta los papelitos en casa de las papeleras, no sé qué, y al final acabó haciéndose psicoanálisis, y entonces el resultado que le dijo el psicoanalista, le dijo que, que lo que pasaba es que ella se estaba haciendo mayor y que antes era el centro de atención del marido, con todas estas orgías y con todas estas historias. El marido no practicaba con ella, o sea, ella tenía un poco su vida y tal, pero antes incluso conocía al marido. Y ahora ella ya no le divertía tanto esa historia y entonces se quedaba en un segundo plano y veía que el marido, pensaba que el marido podía empezar un poco en ese tipo de excesos y tal, ¿no? Y luego ella descubre, después de toda esta historia de psicoanálisis, descubre el trabajo de un novelista inglés que es de H. Lawrence, de los años 30, y entonces se identifica mucho con él porque dice que es el único que ha conseguido entender a las mujeres, ¿no? O sea, y saber un poco de por qué la insatisfacción sexual femenina, etcétera, y muchas otras cosas, ¿no? Y entonces ella incluso escribirá un ensayo sobre este novelista inglés, y al final, porque ella sigue con este hombre, con marido, pues ha estado y sigue con él, o sea que llevan, no sé, deben llevar como 40 años o 30 años y tal, hace al final como una teoría del amor, ¿no? En el sentido de que para ella la clave del amor, o sea, ella admite que tú puedas separa el sexo del amor, en fin, o sea, que uno hace varias distinciones, pero en concreto sobre la relación larga con una pareja, la clave es que esa relación esté en lo que ella llama el círculo del deseo, o sea, que haya una distancia entre el deseo y el tedio, o sea, suficiente para que siempre haya ahí algo, ¿sabes?, que como que mantengas ese interés por el otro o por la otra. Y claro, esto es verdaderamente excesivo, porque conseguir eso con una pareja durante 30, 40 años, pues oye, si hay alguien aquí que lo ha conseguido, que se levante y lo diga y nos explique cómo lo ha hecho, porque yo verdaderamente, desafortunadamente, no lo he conseguido. Entonces, bueno, pues eso es un poco, ¿no? Ahí. Distingues, bueno, lo comentabas antes, y distingues mucho entre género, ¿no? De hecho, desde el propio título del libro, Exceso femenino, delirio masculino, ¿en qué medida es diferente el exceso entre los hombres y entre las mujeres? Bueno, yo creo que hay una diferencia importante, ¿no? O sea, que el exceso masculino, y bueno, es muy claro, ¿no?, siempre busca romper, o sea, ir hacia todas las figuras simbólicas del hombre, por lo menos hasta ahora, el explorador, el guerrero, en fin, todas estas historias, ¿no? Entonces, para él el exceso es como algo heroico, ¿no? A veces incluso le cuesta la vida, etcétera, ¿no? Y es un desafío, como si dijéramos, a la muerte, ¿no?, a sentirse más que hombre que nadie, en fin, todas estas historias, ¿no? Y busca también algo de dominio, ¿no? Tiene siempre el exceso masculino, es una cosa busca siempre el dominio, ¿no? Entonces, bueno, para él es conquistar, lanzarse al abismo, etcétera, ¿no? En cambio, la mujer, bueno, esto es a mi modo de ver, que puede ser una cosa, esto no es científico, o sea, no es que esté hecho así en plan científico, la mujer, el exceso de la mujer es disolver el límite. O sea, el hombre va hacia el límite
porque para enfrentarse, para llegar y tal, romperlo. La mujer, en cambio, no va al límite para romperlo, sino para disolverlo. O sea, la mujer no apunta tanto a cruzar los límites como a disolverlos, ¿no? Entonces, bueno, esto se ve muy bien en diversas cuestiones, por ejemplo, Catherine Millet. O sea, Catherine Millet, lo acabo de explicar, no va a romper, ¿entiendes?, los límites y tal, Ella llegó un momento que dijo, bueno, hasta aquí me ha aburrido tal, y lo que hizo es intentar un poco recomponerse y tal, y disolver un poco la cuestión, ¿no? Si hubiera sido un hombre, pues seguramente hubiera seguido tal, a ver, va a ser 2000 señoras que en fin, tal, ¿no? Entonces, bueno, pues, o sea, es porque la mujer busca más la forma, ¿no? Está más en la forma que no en el dominio, por así decirlo. No sé si me he explicado, porque esto habría que bueno... Y luego, bueno, luego pasas a Foucault, con quien abordas lo que llamas el exceso intelectual, ¿no? O sea, Sí. ¿Dirías que Foucault convirtió su propia existencia en un experimento filosófico sobre la transgresión, o sea, sobre el exceso, de alguna manera? Sí, bueno, Foucault, que fue también un personaje muy interesante, y bueno, es un filósofo importante que todavía hoy día se sigue escribiendo muchos libros sobre su obra y tal. No tiene una teoría filosófica así tal cual, pero él tocó muchísimos campos, y los campos que tocaba se metía en profundidad, ¿no? Y él, desde luego, hizo de su vida, o sea, una búsqueda, o sea, compatibilizó la teoría con la práctica, ¿no? Entonces, para él, el exceso, que él practicó una vida muy excesiva, le sirvió para escribir sobre el límite, sobre el exceso, y de alguna manera, pues, teorizar sobre ello, ¿no? Entonces, Foucault es un personaje también fascinante, a mi modo de ver, porque, bueno, él tuvo, claro, evidentemente, era una cosa curiosa, porque él murió de SIDA, era homosexual, nunca lo reconoció, pero él decía que era mejor, o sea, él siempre prefería cuando la homosexualidad no estaba como más reconocida, ¿no? Porque era una fraternidad secreta donde se ayudaban, etcétera, y además te encasilla, o sea, para él veía que declararse públicamente, pues, gay y tal, te encasillaba en una cuestión, un género, una cosa. Y entonces él prefería, y además escribía para todo tipo de gente, o sea, que yo escribía para mujeres, para hombres, para, ¿sabes? Entonces no veía la necesidad, ¿no? Y tampoco, bueno, claro, evidentemente, dijo nunca nada, tampoco se sabe bien, porque el SIDA, cuando él murió, ya era todavía bastante desconocido, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que él estuvo hasta, bueno, casi el final, yendo a locales de estos, que él era sadomasoquista, ¿no? Yendo a locales de estos, iba mucho a Estados Unidos por cuestiones de cursos, y bueno, practicando ahí con estas historias, ¿no? Pero para él es también un conocimiento, y tiene unas teorías muy interesantes. A mi modo de ver, lo más interesante en este campo de Foucault, no en el filosófico, sino en el cotidiano, él sexualiza el placer, o sea, el goce, ¿no? Él comprende que el placer sexual está muy limitado a una cuestión puramente casi genital, por así decirlo. Entonces, tiene una teoría bastante interesante sobre la desocialización del placer, ¿no? Entonces, pues bueno, no vamos a andar más de momento y sigamos adelante, ¿no? En este recorrido por personajes hay una parada en España, que es en la movida madrileña, después de la dictadura, esa búsqueda de libertad, de transgresión, una etapa que tú viviste en primera persona, al contrario que muchas de las otras. ¿Dónde detectas esos excesos y qué los convertían en particulares? Bueno, la famosísima movida madrileña, ¿me entiendes?, que ya está ahí. Bueno, ahí veo aquí a gente que estuvo mucho más en primera fila que yo, ¿me entiendes?, con la movida madrileña, pero bueno,
no voy a señalar a nadie, pero el caso es que, porque luego por lo que voy a decir no significa una cosa que la otra y tal. Pero bueno, la movida madrileña, pues claro, era un ambiente de mucha efervescencia, de muchas ganas de divertirse, salir, porque se salía ahí de otra época, la dictadura, etcétera. Entonces, bueno, pues había como estas ansias, ¿no?, de hacer un poco lo que te venía en gana. Y luego era un momento fenomenal, porque en lo político no había, había como si dijéramos un vacío de poder. Entonces, claro, cuando el político se aparta y no está ejerciendo de político y dictando normas, pues eso evidentemente favorece que la gente haga otras cosas, que a veces, pues claro, pueden molestar al vecino, como hacer ruido en la calle con botellones y cosas de estas, que entonces no había botellón, pero bueno, es una cosa posterior. Pero evidentemente eso favoreció mucho que hubiera cantidad de sitios, de noche, de cosas que se podían hacer que ahora sería totalmente impensable. Y luego tampoco había etiquetas, tampoco había nada, porque la gente no era ni una cosa ni la otra, y tú podías hacer un poco lo que te daba la gana, e irte con quien te diera la gana donde fuese. Y claro, en ese ambiente, que era un ambiente totalmente excesivo, y como irrumpió de repente una cierta locura, ¿verdad?, una cierta historia que también lo cuenta Ignacio Gómez de Liaño, que está aquí en sus diarios, en su primer tomo de diarios, que es donde yo he leído por primera vez la primera mención que él hace en el año 72 en Ibiza a la heroína, que ve como de repente por ahí hay ligeros movimientos, por llamarlo de alguna manera. Entonces la heroína entró pues, en las zonas como más, Ibiza entonces era como lo más vanguardista, no, pero más típico y tal, un poco en los ambientes muy ricos, de gente muy esto, y se fue un poco, evidentemente cogió un terreno abonado, porque era un terreno hedonista y tal, ¿no? Y aunque hubo mucha gente que no acabó siendo heroinómana ni cosas de este tipo, ni nada, otros sí terminaron y acabaron en esta historia, y esto pues se llevó por delante a muchísima gente, porque luego coincidió con el SIDA. Y entonces el que no moría a lo mejor por sobredosis, pues luego murió de SIDA. Lo cual no significa que la movida sea, ¿me entiendes?, porque además esto fue una pandemia que se extendió por toda España, ¿no? Entonces que no fue tampoco una cosa exclusiva de la movida. Yo de lo que traigo, lo que me parece más interesante, pues son los perfiles femeninos, porque los perfiles masculinos, pues algunos lo han contado y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues saco el testimonio, pero no porque fueran heroinómanas, porque también son de dos mujeres y tal, una está ahí, Maribí, que nos cuenta un poco cómo era el mundo aquello, no lo de la heroína, sino cómo era un poco la mujer en aquellos años, ¿no? O sea, que eso llama mucho la atención, porque lo ves ahora y te llama bastante la atención. Y luego, pues otra que no veo por aquí, no sé si está por ahí, Patricia Godes, que ella sí conoció más cerca, no, ella no fue heroinómana, conoció mucho más cerca porque era amiga de Ana Curra. Ana Curra era una cantante, bueno, estuvo en Alaska y de Diorama, todos los grupos estos y tal, y luego estuvo de pareja Eduardo Benavente, formaron un grupo diferente. Eduardo Benavente, bueno, se mató en un accidente de tráfico donde también estaba ella, y ella, para ella Eduardo Benavente era el amor de su vida, además eran jóvenes, estas cosas, y entonces pues empezó, no hizo un duelo, o sea, y empezó a curar el dolor que sentía, pues como además estaba en el ambiente metiéndose heroína, ¿no? Entonces acabó siendo heroinómana, que luego, bueno, pues repitió la historia con otro elemento, también otro cantante de otro grupo, porque ella estuvo con él, que también ya tenía, que se llamaba El Ángel, que tenía SIDA y tal, y que murió, y bueno, y entonces pues ella también volvió a otra larga época y tal, ¿no? Entonces digamos que la heroína es una cuestión que la clave del asunto es que precisamente cogió un ambiente propicio, porque la heroína nadie se hace heroinómano, la heroína se sienta mal, o sea, en el libro se cita a una norteamericana que escribió un libro sobre la heroína que es bastante interesante y tal. Entonces ella dice, oye, ¿te gustaría ir a un restaurante en el cual o sea, en el primer plato vomitaste y tuviste que ir al baño y irías al día siguiente y tal? No. Pues la heroína es una cosa que sienta fatal, que la primera vez que se mete a alguien heroína le sienta fatal, según dice esta mujer. Entonces, pues, claro, evidentemente vas y vomitas y tal, ¿no? Entonces,
para hacerte heroinómano tienes que insistir en ello, o sea, tienes que tener un impulso, un exceso, o sea, algo que te lleve, o sea, no moderado, y te lleva a ello, y entonces incides y al final acabas. Y había mucha gente que, bueno, pues que hicieron una o dos cosas y punto pelota, ¿no? No estuvieron ahí. Y eso es un poco lo como yo lo veo, ¿no? Al final del libro te adentras ya en el siglo XXI, y en las contradicciones de lo que estamos viviendo, ¿no? Un siglo, por una parte, obsesionado con la seguridad, con la previsión, con el orden, y que produce al mismo tiempo formas de riesgo voluntario y extremo, como lo que hablabas antes, pues, el salto base, la especulación económica salvaje. ¿Por qué se llega a ese punto, ¿no? Vale, bueno, sí, no encuentro exactamente, pero da igual. Bueno, fundamentalmente yo creo que el exceso del siglo XXI no tiene nada que ver con el siglo XX, o sea, como he dicho al principio, y el exceso de este siglo, que es todavía en los comienzos, es un exceso fundamentalmente que viene marcado por, bueno, pues por un lado las tecnologías, porque claro, son excesos, el exceso para que sea tal tiene que ser público, conocido, porque si tú y yo en mi casa me dedico a hacer un exceso y nadie lo sabe, pues no pasa nada. Entonces, claro, en las redes sociales vemos cantidad de vídeos en YouTube, en Instagram, etcétera y tal, de señores, de hombres, de chicos jóvenes fundamentalmente, que hacen pues cantidad de locuras, ¿no? Desde saltar de un piso a otro, tal, y lo que decía yo, lo del salto base, etcétera. Y luego encima, bueno, todavía tienes cosas todavía más terroríficas, porque si te metes ahí y empiezas a investigar, pues hay cosas para apostar sobre peleas, sobre tal, o sea, de todo, ¿no? Y yo lo que veo, o sea, lo que veo en todas estas cosas es que veo muchos hombres, o sea, poquísimas mujeres que hacen estas cosas y muchísimos hombres, ¿no? Entonces yo lo asocio a que de alguna manera, pues el hombre, son hombres que, claro, con esto, todo lo que hemos dicho, ¿no? De acercarse al límite, probarse y tal, que hay una crisis de masculinidad en ese sentido, ¿no? De que no saben muy bien cuál es su papel, y entonces se reafirman a través de estas historias que también tienen un componente, por un lado, de riesgo físico, como es todo esto que estoy contando, y ni os cuento lo del salto base, pero por otro lado es un riesgo de azar, de juegos de azar, como las criptomonedas, porque las criptomonedas, que yo también hablo ahí del libro, es una especie de casino, donde tú no sabes muy bien pues qué es lo que, bueno, si vas a ganar o perder, y hay gente que ha perdido muchísimo dinero, ¿no? Pero hay redes sociales muy importantes en las cuales la gente dice, he perdido $1.000.000, tal. Entonces se ve como una cosa interesante, ¿no? O sea, entonces esta historia del riesgo, del límite, en fin, ligado con las cosas de ahora, de las tecnologías, etcétera, es lo que marca esta película, vamos. Y no sé si observas, o qué opinas de esto, no sé si en los últimos años digamos que el exceso ha cambiado de lado, ¿no? Digamos que la cultura es más contenida, menos excesiva, más mojigata, si quieres, y es la política que antes era la contenida y la correcta, la que se ha vuelto excesiva. Sí, yo creo que ese es un punto de vista muy interesante y muy bien visto, ¿no? O sea, yo creo que sí, evidentemente, que la cultura está en estos momentos muy contenida, o sea, hay que fijarse en todos los personajes que he dicho yo, aunque he mencionado que escribo aquí, bueno, uno era un filósofo, un filósofo importante, el Timothy Leary también escribió obras de filosofía, la otra era escritora, o sea, era gente ya más rompedora. Ahora, bueno, pues la cultura, no voy a ser yo quien critique, ¿me entiendes? No me voy a meter en ese charco ni de casualidad, pero evidentemente, pues, o sea, es muy moderada, ¿no? No hay nada nuevo, o sea, nada que tú digas, bueno, esto rompe, está contándome algo, ¿no? Y además está muy volcada hacia el pasado. En cambio, la política, independientemente de la tendencia que sea y lo que sea, es muy, muy, muy radical, o sea, es muy extrema, tal, o sea, grita mucho. ¿Y por qué? Pues porque fundamentalmente la política, yo creo, que ha aprendido del mundo actual. En el mundo actual es el mundo de las redes, del pantallazo, del grito, del llamarte cabrón, no sé qué, porque tal, etcétera. Y entonces la política
no todos los políticos, no quiero decir que con esto sea una cosa global, pero muchos de ellos, pues, y que también están en redes, pues siguen esa dinámica, ¿no? Y entonces la política, para captar atención, porque además la política antigua ha desaparecido ya, los partidos políticos, las reuniones aquellas que tenían, las sedes de los partidos, todo eso ya no existe, es inexistente. O sea, puede haber una central en Génova del Partido Popular, o en Ferraz del PSOE, pero, y agrupaciones en algún lado, pero no hay una vida de partido como había en el siglo XX, ¿no? Individualidades, ¿no? O sea, claro, que tú ibas al sindicato, todo eso ha desaparecido, entonces todo ya es virtual. Entonces, claro, eso, ¿cómo lo solucionas? Si tú quieres tener acto de presencia, si tú quieres anular, negar, machacar o lo que sea, al contrario, tienes que gritar más que él. Es como el que se tira con el salto base, ¿no? O sea, si quieres, y lo graba. O sea, quieres impresionar, hay cuántos vídeos hay en Instagram, millones. Entonces, si tú quieres impresionar, te tienes que tirar de 100 metros y hacer ahí virguerías, ¿no? Bueno, ya para terminar, me gustaría que me digas, después de todo este tiempo investigando sobre los excesos, escribiendo sobre ellos, digamos, ¿qué lección has aprendido? ¿Qué conclusión para la vida sacarías? Bueno, yo creo que, evidentemente, para mí, después de todo lo que he contado, pues podríais pensar que viva el exceso, ¿no? Y que nos lanzaríamos aquí todos a cometer excesos o lo que fuera, pero no. Yo creo que el exceso es algo que va a ir a más, o sea, en el mundo actual, o sea, es una tendencia que será cada vez más en todos los ámbitos, y lo veremos, y habrá nuevos excesos que ahora no conocemos y tal, ¿no? Pero desde un punto de vista de ensayístico, como quiera llamarlo, o sea, el exceso, en el fondo, pues es algo, todo el que practica el exceso, hay un fondo de insatisfacción, porque no puedes conseguir lo que quieres, o sea, lo puedes repetir muchas veces tu exceso, ¿no? Pero no consigues, o sea, tú buscas tu insatisfacción propia, resolverla con ese exceso o aliviarla o lo que sea, pero no vas a conseguir ese estado, por ejemplo, que te da de subidón cuando te tiras con un paracaídas y tal, eso no puedes tener constantemente. Entonces hay, como si dijéramos, pues una especie de fracaso, ¿no?, en ese aspecto. Y aunque todo el mundo evidentemente busca lo mejor y estar mejor, entonces, en definitiva, yo lo que vengo a decir es que el exceso es una fantasmagoría, ¿no? Es una fantasmada, es un fantasma, ¿no? Es un fantasma que sirve para aliviar tensiones, malestares, etcétera, de tal y cual, pero que no deja, o sea, no es una realidad con la cual tú, por practicar un exceso una vez al mes, te vaya a cambiar la vida, ¿no?, o lo que sea, ¿no? No sé si lo he explicado bien más o menos. Pues muchas gracias. No sé si había previsto un... Sí, si alguien quiere preguntar, algo ahí. No hay nadie que quiera preguntar, con lo cual damos por cerrada esta magnífica sesión y volver a vosotros que, oye, que la tarde prometía.